Bueno, tenemos novedades, parece, de gobierno. Bueno, vamos a la conferencia de prensa, Raúl, después retomamos el tema. Gracias. Buen día a todos y a todas. Varios puntos para comunicar y, por supuesto, me someto a las preguntas de cada uno de ustedes. Como ustedes observarán, las reservas del Banco Central de la República Argentina vienen experimentando un paulatino proceso de crecimiento. Hoy se ubican en un monto equivalente a 30.589 millones de dólares. Hubieron comentarios la semana anterior respecto a que el incremento de las mismas tiene que ver con la cotización del oro. Y en realidad el oro bajó, por lo tanto el flujo financiero derivado de ingresos y egresos de divisas arroja un saldo neto positivo. Este saldo neto positivo es muy importante para consolidar la posición que tiene la República Argentina desde el punto de vista de la administración adecuada de sus activos. Paralelamente, es necesario, y a veces no hay una vinculación directa, entre el acceso que tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, como empresa estatal en el mercado de capitales. Puede acceder a mercados para el financiamiento de 500 millones de dólares con ofertas o sobreofertas, y eso permite también el financiamiento para inversiones, que a su vez implica incremento de los procesos de exploración y explotación hidrocarburífera, para incrementar la tenencia de activos y obviamente para mejorar y consolidar su posición estratégica en el mercado hidrocarburífero de la República Argentina. Digo esto porque a veces todas las acciones que emprende YPF pareciera que no está bajo la conducción estratégica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque eso es, bueno, también pensarlo, que si hay una decisión, un acceso al mercado de capitales, también tiene que ver con una voluntad política que implica una acción decidida por parte de la empresa insignia en la República Argentina para lograr el autoabastecimiento energético a través de una política soberana. En tercer lugar, me parece que es muy bueno que todo el pueblo argentino celebre y toda la República Argentina celebre y sus instituciones el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán por el caso Marita Verón, un caso emblemático desde el punto de vista de trata de personas y que ha considerado precisamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán la condena, digamos, ha identificado a 10 culpables, y eso también es un dato muy importante porque es una reversión en la causa en las instancias anteriores. Por último, a mí me parece interesante los comentarios que han surgido desde el punto de vista de la pastoral social de la Santa Iglesia Católica respecto al fracaso de las políticas de inclusión social, la corrupción política y los saqueos. Me parece que es muy importante, por lo menos para aclarar lo siguiente: la inclusión social en la República Argentina en los últimos 10 años ha sido claramente exitosa. Exitosa porque ha implicado que 11,6 millones de argentinos tengan inclusión social. Hoy la República Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina. Tiene el mayor nivel de cobertura previsional de América Latina y uno de los más altos del mundo. Tiene el mejoramiento estructural en el coeficiente de Gini en los últimos 10 años en materia de distribución del ingreso. Y a su vez, la asignación universal por hijo, que ha mejorado en 155% desde el año 2009 a la fecha, pasando de 180 a 460 pesos. Eso implicó, en términos promedio, con bienes de consumo, si uno toma el valor relativo con el kilo de asado, con el kilo de queso fresco, con el litro de leche, con el kilo de harina, con el kilo de azúcar, con el kilo de pollo, de pan, de litro de aceite, docena de huevo, kilo de tomate o kilo de yerba, efectivamente ha experimentado una variación positiva equivalente al 40%. Entonces, la asignación universal por hijo constituye una herramienta extraordinariamente importante para las familias argentinas, por una razón muy sencilla: porque permite que el chico vaya a la escuela, que tenga certificado de vacunación. Argentina ha logrado en los últimos 10 años 16 vacunas obligatorias, 10 en este periodo, y a su vez ha tenido una fuerte inclusión social educativa. Por lo tanto, muy por el contrario de percibirse como un fracaso, la inclusión social adoptada por el gobierno ha sido un éxito que es reconocido internacionalmente. Reconocido internacionalmente porque la Argentina invierte 12% del Producto Interno Bruto en seguridad social.
seguridad social que permite no solamente el incremento del consumo y la demanda agregada, sino la potenciación de la tasa de crecimiento de la economía, 7,6% anual acumulativo en 10 años. Quiero transmitir esto porque, finalmente, ¿cómo se fortalece el sistema de seguridad social? ¿Saben cómo? Con trabajo. ¿Y qué es lo que permite potenciar el trabajo para tener más trabajadores y más aportes y contribuciones? Bueno, un sistema de seguridad social robusto se ha articulado en Argentina porque en vez de estar manejado por una estrategia de rentabilidad para los empresarios que lucraban con el mismo, ahora está en poder del pueblo, porque es el pueblo que se beneficia con la asignación de estos recursos. Por una razón muy sencilla, cuando ANSES financia el programa Procrear, ¿saben lo que hace? Es financiar una vivienda. ¿Para qué? Para que determinadas personas que tienen acceso a un salario, que pueden pagar una cuota, efectivamente accedan a una vivienda digna. Pero a su vez, esa vivienda la construyen trabajadores de la construcción, que a su vez tienen aportes y contribuciones. Entonces, el Fondo de Seguridad Social aumenta porque aumentan los trabajadores, aportes y contribuciones. Y a su vez se recupera por el pago de la cuota por parte de la persona que recibe la vivienda. Eso es un círculo virtuoso. Y la estrategia que ha impulsado el Gobierno ha sido muy positiva. Por eso digo que la inclusión social no solamente implica asignación universal por hijo, jubilación anticipada, movilidad jubilatoria, cobertura de carácter previsional, sino también ha sido una herramienta eficaz para promover crecimiento económico, que es la única manera de ir resolviendo los problemas derivados de deuda social acumulada históricamente en la Argentina. Toda política social inclusiva genera tensiones y esas tensiones deben resolverse con más democracia, porque obviamente más democracia significa más derechos y más derechos significa más tensión. Y las tensiones tienen que ser debidamente administradas en el marco del sistema democrático. Y por último, un mensaje que siempre está latente. Muchas veces se hace referencia solamente a la corrupción política, que está muy bien, que es muy bueno que exista un severo control de los ciudadanos y de todos los organismos de control respecto a la corrupción política. Pero todos nosotros nos sometemos a la voluntad popular en forma periódica a través del voto. A nosotros nos elige la gente con el voto. Segundo, tenemos que presentar la declaración jurada todos los años. Muchos jueces no la tienen que presentar, muchos de ustedes no la tienen que presentar. Nosotros tenemos que estar rigurosamente sometidos al control estricto de los ciudadanos y de todos. Y me parece muy bien, y es muy bueno que así sea. Pero también siempre se habla de corrupción política y nunca se habla de corrupción empresarial. Y me parece que es muy bueno pensar una interpelación a la ética. Y también, como católico practicante, le pido a la Santa Iglesia Católica que pongamos en el debate respecto a la corrupción empresarial. ¿Por qué, por ejemplo, un empresario hace un acuerdo de precios y en vez de la característica de un producto, modifica la característica de un producto y en vez de venderla a 10 pesos, la vende a 16 pesos, cuando en definitiva debería respetar un acuerdo de precios porque eso beneficia a un hermano nuestro que más lo necesita? ¿Por qué, por ejemplo, una empresa se compromete a respetar un acuerdo y después no lo respeta con estrategias de remarcación, cuando sabe que va a perjudicar a ese hermano nuestro que lo necesita, como alimento indispensable para alimentar a su familia? ¿Por qué nosotros aceptamos en la República Argentina que existan grupos económicos concentrados que extorsionen para obtener beneficios? Por ejemplo, cuando se apropian de papel prensa como insumo estratégico para establecer mecanismos de dominación a la cadena de comunicación a los efectos de generar posicionamiento mediático. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cuestionamos a aquellos empresarios que tienen evasión fiscal o aquellos que pretenden establecer estrategias de permanente extorsión vía las corporaciones judiciales y la apropiación de fallos cercanos a sus intereses? Me parece que es muy bueno hacer un debate profundo. Me parece muy importante debatir sobre la ética empresarial, sobre la posición dominante, sobre los precios monopólicos, sobre la sobrefacturación de importaciones, sobre la subfacturación de importaciones, sobre todo lo que significa mecanismos de apropiación ilegal de excedentes de la cadena de valor. Me parece que ese es un debate que inexorablemente tenemos que tener los argentinos.
Es decir, debatir la ética y la moral desde lo más profundo, porque esa sería la forma en donde todos tengamos la posibilidad de hablar descarnadamente sobre el problema. Y eso tiene que ver con las conductas individuales y también con las conductas colectivas. Y me parece que muchas veces el discurso facilista excluye a la ética empresarial y solamente castiga, que me parece correcto, a la ética política. Me parece que eso es muy bueno y sería un gran elemento de debate público. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Rodrigo Frasinelli, SN23. Primero una consulta con respecto a los cortes de energía, que por lo menos aquí en Capital se repiten año a año, en forma sistemática, en los mismos barrios, con la misma gente que tiene ese problema. Si no es hora de revisar los contratos, si no se puede hacer algo en las empresas, porque a priori parece que conviene pagar la multa y antes que hacer las inversiones, porque no puede ser que se repita todos los años. Y segundo, usted hablaba recién de la ética empresarial. Concretamente, ¿por qué cree que la Iglesia, o por lo menos el sector de la Iglesia que elabora estos comunicados, no hace referencia a eso? No, probablemente por un tema simplemente de omisión o porque no forma parte del debate público. Me parece que es importante introducir el debate público, porque eso es bueno, porque finalmente es lo que nos va a permitir como sociedad democrática ser una sociedad mucho más transparente. También quiero transmitir lo siguiente. Los casos concretos, desde el punto de vista del sistema energético, ya lo he explicado ayer y lo vuelvo a explicar hoy, en general se divide en lo que significa generación, transporte, comercialización y distribución. La comercialización tiende a ponderar todos los costos de generación y de transporte a los efectos de establecer un mecanismo de distribución. Muchas veces se habla de los problemas derivados de estos temas de cortes ahora. En el año 1998 ocurrió un colapso en el sistema energético del área metropolitana del Gran Buenos Aires. ¿Se acuerdan ustedes? Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y en definitiva ahí no era el problema de la tarifa. Por lo tanto, el marco regulatorio tiene un reglamento de servicios públicos y de incumplimiento en virtud de las multas correspondientes. Lo que ocurre precisamente es que cuando crece la demanda, debe crecer la oferta. Y la oferta en la República Argentina creció en 10.000 megavatios aproximadamente en los últimos 10 años. Y seguirá creciendo, porque se han incorporado 700 megavatios antes, durante el año 2013, y 3.250 están en proceso de construcción. Por lo tanto, se baten récords de consumo en megavatios en horarios pico. Ha habido un incremento sustancial de la oferta. El problema también es que eso tiene que tener calidad en el servicio energético. Y la calidad lo da la media y la baja tensión. Eso implica estaciones transformadoras y subestaciones transformadoras y lo que se denomina sistema de análisis de maniobrabilidad, para sistemas de telecomando y ver cómo rápidamente frente a demandas hay que resolverla. Entonces, por un lado está la aplicación del ENRE y su marco regulatorio para las penalizaciones correspondientes, pero también muchos se preguntan si no es mejor una estrategia programada de interrupción de servicios para evitar un colapso mayor. Y eso es lo que las empresas también lo tienen que programar con los usuarios. Sistemas de interrupción del suministro en forma rotativa a los efectos de, primero, que las frecuencias de cortes sean inferiores y segundo, que el tiempo de corte también sea inferior. Entonces, la calidad del servicio eléctrico consiste en tener un sistema de tensión adecuado para la demanda, segundo, respecto a la frecuencia de la interrupción del suministro eléctrico y tercero, el tiempo de la interrupción del suministro eléctrico. Por lo tanto, estamos ante una ola de calor con un incremento de la demanda de energía eléctrica por sobre 32 grados en promedio, de mucho tiempo de duración, que genera, obviamente, afectación en el sistema de distribución. Esto es cables y problemas en las subestaciones transformadoras. Ese es el problema que debe ser resuelto por quien presta efectivamente el servicio. Y la empresa que presta el servicio no solamente tiene que hacer las inversiones correspondientes en subestaciones, cables, etcétera, sino también en equipos territoriales de intervención, o sea, cuadrillas que sean debidamente calificadas para detectar el problema y repararlo lo más rápidamente posible. Esto excluye el problema
de tormenta, ráfagas, etcétera, que eso es una cuestión que uno puede observar en forma sistemática en muchos lugares del mundo. Es decir, los problemas de interrupción del servicio eléctrico por olas de frío o olas de calor no solamente ocurren en la República Argentina, han ocurrido y ocurren en Brasil, ocurrieron en Estados Unidos, uno lo puede ver desde New York hasta California o en distintos países del mundo. Pero también no es menos cierto que por más que esto ocurra, lo que es necesario es establecer sistemas de intervención adecuada para resolver los problemas de suministro. Ministro, buen día. Mercedes Mendoza, soy de C5N. Preguntarle, ministro, si en las últimas horas, en los últimos 3-4 días, han tenido tanto usted como el ministro Julio Evido la posibilidad de dialogar y sentarse a reunirse con todos los directivos de las diferentes empresas de suministro de energía. Mire, nosotros hemos tenido una reunión con las empresas que prestan el servicio en el área metropolitana y se han hecho las proyecciones correspondientes de días con temperaturas superiores a 33 grados, de horas pico de consumo y los mecanismos de prevención. En definitiva, se trata de hacer todo el esfuerzo correspondiente para coordinar y para establecer sistemas anticipatorios a los efectos de que se puedan resolver este problema. Y ellos, me refiero al Ministerio de Planificación, hacen un exhaustivo informe, digamos, a través de CAMESA respecto a pronósticos de clima, pronóstico de temperatura y también pronósticos de demanda, para ver cuándo se da efectivamente el pico de la demanda correspondiente. Ayer, por ejemplo, cuando otra vez se rompe el récord correspondiente, se produjo un sistema de interrupción rotativa de servicio sobre 80.000 usuarios, que ha permitido, por ejemplo, nivelar el sistema de servicio en determinado tipo de lugares. Pero bueno, es parte de un problema que inexorablemente corresponde también a las empresas actuar en consecuencia. Ministro, buen día. Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias. Yo le quiero preguntar si usted coincide, apuntando a lo que usted contaba recién de la ética empresarial, ¿no? Si usted coincide con el secretario Parrilli en el hecho de que se trata de una cuestión de índole privada, los negocios que haya entre la primera funcionaria pública del país, que es la presidenta, y el principal adjudicatario de la obra pública de Santa Cruz, es el señor Lázaro Báez. Si eso es de índole privado, tratándose de una presidenta y de un empresario que es el principal adjudicatario de una obra pública de la provincia de la cual viene la presidenta. Y segundo, le pido una opinión sincera y acabada sobre si usted está de acuerdo con que el señor Lázaro Báez pida censura para los periodistas que queremos informar sobre su patrimonio y sobre sus movimientos financieros. Gracias. Mire, respecto al tema de la cuestión que incumbe a la declaración jurada de la Presidenta de la Nación, la misma ha sido aclarada mediante comunicado público. En consecuencia, si una declaración jurada impositiva a la Presidenta de la Nación está perfectamente identificada el origen de cada uno de los fondos en virtud de lo que significa la generación de los mismos, eso está debidamente aclarado a través de un comunicado. No tengo más nada que agregar. Mire, es una cuestión que tiene que ver con estrictas condiciones de transparencia, porque está perfectamente identificada y no incluye ningún esquema de incompatibilidad de ninguna naturaleza. En segundo lugar, lo que le quiero transmitir es que no incumbe al jefe de gabinete de ministros opinar respecto a las conductas privadas de las personas. Nosotros lo único que compartimos es democracia y libertad de expresión. Con lo cual... Está bien, pero eso es una cuestión concreta de un empresario con la justicia. Lo que usted me pide una opinión personal, yo le pido y le doy mi opinión personal. Estoy a favor de democracia plena, libertad de expresión, sin restricciones de ninguna naturaleza. Esa es mi posición, la ha sido siempre. Y se lo planteo porque he sido objeto de injurias, agravios, calumnias, etc. Y respeto la libertad de expresión, aun cuando me agravian, aun cuando me calumnian, aun cuando me difaman. ¿Sabe por qué? Porque tengo la convicción de mi buen nombre y honor. Y lo puedo defender ante la justicia. Y lo he defendido ante la justicia. Y lo voy a seguir defendiendo. Aun cuando medios de comunicación y periodistas hacen de la difamación y el agravio, conjuntamente con dirigentes políticos, una estrategia que en definitiva tienden a socavar la legitimidad del sistema democrático. No tengo nada por ocultar, por lo tanto me someto siempre a la Constitución, a las leyes y a todo lo que sea necesario para garantizar la transparencia. Y me parece muy bien. Y por eso, más democracia, más libertad. Eso es lo que tenemos que tener. Ministro Dolores Cardoner para Canal 9.
2009. Una primera cuestión respecto de los cortes de luz. Quería saber si el Gobierno Nacional estaría viendo entonces con buenos ojos la posibilidad de que de aquí en más, y lo que ha pasado a partir de ayer, se implementen cortes de energía eléctrica programados para que no sean siempre los mismos afectados. Y un segundo punto, hemos visto en el boletín oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias. Quería que nos amplíe un poco más respecto del proyecto de ley que plantea penas, qué tipo de penas serían para los miembros de las fuerzas de seguridad que abandonen sin causa justificada sus actos de servicio. Bueno, en primer lugar, respecto al sistema de interrupción de servicio de carácter rotativo, eso tiene que ser evaluado jornada tras jornada en virtud de la temperatura promedio y los niveles de funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto. Obviamente, quizás estrategias de intervención programada permitan establecer un mecanismo rotatorio que por lo menos genere las condiciones de funcionamiento adecuado para todo el servicio. Sería una solución. La otra solución es el ahorro energético, en el sentido siguiente: muchos argentinos tienen un uso irracional de la energía. Creo que es muy importante recurrir. Por ejemplo, estas cuestiones básicas. Uno si pone 24 grados el aire acondicionado, tiene un ahorro respecto a si lo pone en 23, de 7% respecto a la demanda, más o menos un coeficiente técnico de ese estilo. Entonces, muchos ponen aire acondicionado a 20 grados, otros a 21, otros a 22, otros a 23. La verdad que si lo pondríamos a 24, estaríamos ahorrando energía. ¿Y esto qué permitiría? Que otros argentinos, en forma solidaria, puedan acceder sin restricciones al servicio eléctrico. Entonces, creo que son dos acciones. Por un lado, lo mismo que el tema de la reducción del uso de energía eléctrica en edificios públicos, en aquellos usos alternativos que definitivamente no son vitales o esenciales. Nosotros tenemos que garantizar que efectivamente el servicio eléctrico funcione adecuadamente en los lugares que más lo necesitamos y con un sentido solidario, para que todos los argentinos podamos definitivamente acceder a buenas condiciones de energía. Entonces, lo que significa el uso racional de la energía por un lado y eventualmente una programación rotativa de estas características podrían ser alternativas de corto plazo. La alternativa más importante consiste precisamente en establecer mecanismos de inversión en el marco regulatorio a los efectos de garantizar servicios de calidad. Jefe, el proyecto, bueno, tiene sus características, digamos, pero efectivamente tiene que ver con la penalización por dejar el servicio cuando en realidad es una tarea que es absolutamente insustituible e indelegable. Me parece que ese es el debate que se va a dar en el Congreso. Jefe de Gabinete, buen día. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Dos preguntas, uno vinculado también con el tema de la seguridad. Que su parecer sobre la reunión entre De la Sota y Scioli ayer en La Plata y la propuesta del gobernador de Córdoba con respecto a que la Nación pueda crear un fondo para financiar estos aumentos policiales, etcétera. Y la segunda pregunta tiene que ver con la ética empresarial que usted mencionaba. ¿Qué nos hace suponer que esta vez los acuerdos de precios que se van a dar a conocer esta semana van a funcionar correctamente y se van a cumplir acabadamente? Mire, los acuerdos de precios tienen que funcionar por una razón muy sencilla, porque el Estado va a disponer de todas las herramientas punitivas correspondientes a los efectos de que funcione. Tenemos que proteger el poder adquisitivo del salario y de los consumidores, y esa es una condición de carácter esencial. Respecto a la reunión del gobernador De la Sota y del gobernador Scioli, eso tiene que ver con intercambio desde el punto de vista turístico, a través de un mecanismo de financiamiento que propende precisamente a fomentar zonas de desarrollo turístico en la República Argentina, para que los argentinos podamos disfrutar de la naturaleza y de la infraestructura turística que existe en provincias como Córdoba, Buenos Aires, entre otras provincias argentinas. Y respecto al tema de financiamiento vinculado a estrategias de negociación de carácter salarial con las fuerzas de seguridad, muchos gobernadores han impulsado reformas de carácter estructural en materia impositiva. Ejemplo, el gobernador Sergio Uribarri de la provincia de Entre Ríos, que ayer ha tenido la sanción por parte de
su correspondiente legislatura provincial a los efectos de establecer los mecanismos de financiamiento para la política salarial del sector público para el año 2014. En consecuencia, lo que transmito objetivamente es que cada una de las jurisdicciones provinciales dispone de la fuente de financiamiento para el financiamiento de su política salarial. Muy bien, muchísimas gracias. Ministro, buen día. Eugenio Payet, Eleudor, Radio Bahía Blanca. 2 o 3 subrayados sobre el tema energético. Seguramente a usted no le escapa la queja de mucha gente de ayer damnificada, que aún todavía hoy sigue con los cortes, considerando casi una burla que el argumento del Gobierno sea que los cortes se producen porque hay más empleo. Luego, las fortísimas remarcaciones que los productos del sector, como linternas, pilas, equipos de emergencia, han tenido a raíz de los cortes. Equipos que costaban 100 pesos se están vendiendo a 500 en el barrio de Flores. Cualquier empresario del sector de las empresas de prestadoras le dicen a usted, el Gobierno me dice que invierta, pero yo le preguntaría al Gobierno que me diga dónde sacó la plata, aparentemente en alusión a que ellos trabajan con tarifa congelada o con margen de ganancia cero. Y la última que quería preguntarle es, ¿por qué después de 10 años el Gobierno no toma otra actitud con las empresas prestadoras, como por ejemplo pasó en su momento con la empresa de aguas y energías? Gracias. Bueno, en primer lugar, empiezo por el final. En general, el Gobierno trata de aplicar el marco regulatorio para que definitivamente los contratos puedan ser cumplidos por las empresas que prestan el servicio correspondiente. No se puede hacer cargo de todos los servicios públicos en virtud de lo que esto significa desde el punto de vista del esfuerzo de gerenciamiento. En segundo lugar, lo que transmito es, lo deseable siempre es no tener problemas. Ahora, también es necesario plantear este debate y esta discusión. Si no hubiese existido crecimiento económico y no se hubiesen generado 6 millones de empleos y 11,6 millones de argentinos incluidos socialmente, y no haya mejorado la estructura de ingresos de poder adquisitivo y mejorado la estructura de ingresos, no le quepa la menor duda que no tendría problemas de energía. Eso es así. Aún en el año 1998, con tasas de crecimiento sustancialmente inferior a esta década, también se produjeron interrupciones en el servicio. Y ahí no era el problema de la tarifa, era también quizás un problema del gap de la inversión correspondiente. Entonces, lo que quiero transmitir es, cuando uno tiene una estrategia de crecimiento económico, de desarrollo y de ingresos, obviamente se dan las condiciones para que surjan determinado tipo de inconvenientes. Pero eso se va resolviendo también con el proceso de inversión determinado. Le quiero explicar muy claramente, a veces es técnico la explicación, pero si uno crece un punto en el producto y crece 1,6 en la demanda eléctrica, eso quiere decir que la velocidad de crecimiento de la demanda es superior a la velocidad de ejecución de los programas de inversión para atender esa demanda. Y bueno, esos son problemas de correlación de las velocidades. ¿Cómo se soluciona? Bueno, muchos neoliberales plantean ajuste recesivo por más desempleo, entonces la gente no demanda. O cortar estructuralmente subsidios, pero también los subsidios generan oportunidades para precios competitivos para la industria, o también para que la gente pueda disponer de mayor poder adquisitivo y en virtud de ello pueda mejorar su calidad de vida. ¿Cuántos argentinos en el año 2001-2002 no tenían acceso a electricidad? ¿Cuántos argentinos no tenían acceso a agua potable? ¿Cuántos argentinos no tenían agua potable? ¿Cuántos argentinos no tenían veredas? ¿Cuántos argentinos no tenían viviendas? Entonces, finalmente, lo que quiero transmitir es que efectivamente lo mejor es no tener problemas. Comparto con usted. Mire, lo mejor en toda administración es no tener problema de ninguna naturaleza, que todo funcione extraordinariamente bien. Ahora, cuando hay problemas, también existen razones por las cuales surgen esos problemas y hay que buscar las soluciones. Entonces, la responsabilidad de un gobierno finalmente consiste en generar las condiciones para resolver los problemas. Lo ha hecho en el campo de la inversión para promover más generación. Tendrá que hacerlo porque, en general, la distribución del servicio eléctrico está expandido en 24 jurisdicciones. Entonces, cada uno tiene sus propias particularidades. Y en ese sentido, aquí, en el área metropolitana, son empresas privadas las que prestan el servicio, están sometidos a un marco regulatorio y a un ente regulador, que es el ente de regulación, ¿no?
Muchas gracias. Y de esta manera compartíamos la conferencia de prensa que brinda habitualmente el jefe de gabinete desde Casa de Gobierno, Jorge Capitanich.